Bien, buenas tardes. Quisiera agradecer al Centro de Estudiantes de Derecho por darme la posibilidad de compartir algunas palabras con ustedes y quisiera a su vez agradecer a nuestros invitados del EASUR por su disposición a participar y a la presentación que van a exponer hoy, y a su vez quisiera agradecer a todos ustedes que están presentes hoy interesados por el tema que nos convoca. Quisiera comenzar por hacer una prevención, esto es que el título de la ponencia ha sido modificado, estas prevenciones de cargo del autor. El título no será el que estaba expuesto en aquellos afiches, sino que será Derecho Penal y Justicia Política, ¿no? Y la presente exposición lleva ese título, Derecho Penal y Justicia Política, en atención a que, a nuestro juicio, la justicia política, es uno de los elementos claves a la hora de entender o intentar entender lo que es la configuración de nuestro Código Penal de modo sistémico, las reformas a este y el discurso penal expandido en el legislativo y hasta en lo que es hoy la opinión pública. Y por otro lado, en un sentido inverso, me parece el modo en que una teoría de justicia política articula su discurso penal, ¿no? Es un modo que es sumamente elocuente de lo que es esa teoría de justicia política, ¿no? El modo en que la teoría de justicia política explica cuál es su sistema punitivo dice mucho de la teoría de justicia política de la cual se está hablando. Dado lo anterior, la presente exposición se dividirá en dos partes. La primera es una que comienza con una aproximación a la relación entre derecho penal y justicia política, y la segunda propone algunas someras bases de lo que es una lectura de justicia política del derecho punitivo. El derecho penal tiene al menos dos dimensiones, sabemos, ¿no? La primera de ellas, en lo particular, más en la praxis, dice relación con el sentido de justicia que encierra el acto de castigar en un hecho que la sociedad considera merecedora de reproche en mayor o menor medida. Bueno, entonces, en este primer sentido, en un sentido práctico, nosotros sabemos que lo que importa al Código Penal es un proceso retrospectivo que mira los hechos, donde opera el adjudicador, que es el juez, el legislador, que hace la ley, los distintos organismos, ¿no? Y todo ello arroja un resultado, por decirlo de algún modo un poco mecanicista, que es una condena, ¿no? Todo ello tiene que ver con la operatividad básica de lo que es esta rama del derecho, donde las preguntas rondan en cuestión al debido proceso, ¿no? Así es que los hechos eran efectivamente los que ocurrieron, así es que si eran subsumibles en el tipo no, a título de dolo, a título de imprudencia, etc. Comúnmente esto es lo que se aprende en los cursos 2 y 3 del ramo en cuestión y de los cursos de derecho procesal. Pero el derecho penal tiene a su vez una segunda dimensión, y esta segunda dimensión no es solamente el estudio de justicia y la operatividad del aparato punitivo estatal, sino que es también un alero de justicia política, operando en ella y con ella. Esto quiere decir que es evidente que ahí donde discutimos las reglas sobre las cuales queremos convivir pacíficamente, ¿no? Esto es una discusión política, también se discute en algún punto cuáles son las reglas a aplicarse como sanciones a todos aquellos que vulneren aquellas reglas que nos dimos para la convivencia pacífica entre todos. En este sentido, el derecho penal salvaguarda el conjunto de bienes jurídicos protegidos que son enunciados y dotados de valor por la Constitución en la discusión política. ¿Por qué el homicidio entonces tiene una pena asignada de manera mayor, más grave, ¿no? Más intensa que el hurto? Es porque como comunidad política, en términos atávicos, en términos ancestrales, hemos validado a lo largo de los años que el que incumple las leyes que salvaguardan bienes jurídicos relativos a la vida tiene un mayor reproche penal que aquel que incumple bienes jurídicos que resguardan toda la propiedad. Y en este sentido se entiende que el correlato existente entre los bienes jurídicos protegidos por la disposición penal y su presencia como garantía como garantía constitucional tienen un correlato directo, ¿no? En sentido inverso. La Constitución asegura que todas las personas, determinados derechos bajo una fórmula en que la inmensa mayoría de los casos que atente contra estos derechos será sujeto a una reacción punitiva de intensidad correlativa al valor que la sociedad otorga a ese derecho, ¿no? Lo anterior lleva a dudar si es que efectivamente el derecho penal es neutro, como siempre se menciona. Y la pregunta es cómo puede resultar neutro una regla que protege un bien jurídico, donde por ese bien jurídico se entiende un estado de cosas que la sociedad ha considerado valioso preservar. Entonces, ¿cuáles son las reglas que responden a por qué algo es valioso preservarlo, que hace de un bien jurídico? Y posteriormente uno puede ver que, claro, esas reglas no son reglas neutras, sino bajo criterios de valor éticos o morales, etc.
Entonces la relación entre el derecho penal y justicia política puede apreciarse acaso de modo más plástico o gráfico en dos ejemplos de legislaciones, ¿no? Uno es la legislación decimonónica inglesa que castigaba como delito la vagancia, ¿no? Entonces es claro que ante una legislación de esa época, quien era vago, estaba en situación de calle, etc., era una persona que era merecedora de castigo por no participar como agente productivo de la comunidad. Entonces, ese delito demuestra que lo que hay de fondo es una connotación de justicia política, ¿verdad?, que era propia del anglicismo y el protestantismo decimonónico de Inglaterra, ¿no?, que consideraba que todos los individuos per se debían ser parte del organismo productivo. Y el segundo ejemplo bastante gráfico es la discusión que se dio en torno al Decreto Ley 3425, posteriormente conocido como la Constitución Política de la República del 80, cuando en el artículo 8 consideraba originalmente el texto que constituía delito ser parte del Partido Comunista o de una ideología totalitaria. Si es que esto se hubiese tomado así finalmente, el Código Penal hubiese tenido que tener un acápite o una ley especial penal, ¿no?, que explicara, ¿no?, y desarrollara por qué esto debía de ser un ilícito. Cuestión que finalmente no ocurrió, ¿no?, en la discusión respecto a las reformas a la Constitución del año 88 y 89. Entonces esto explica que no es, por decirlo de algún modo, explícitamente anticomunista el Código Penal, cuestión que sí hubiese ocurrido si no se modificaba, no, dicho artículo. Entonces, si uno no tiene una mirada ingenua de esta cuestión, una mirada ingenua a esta cuestión, podría pensar que el ordenamiento penal es neutro, es decir, que opera exclusivamente en la primera dimensión que antes mencionamos. Pero ello llevaría a pensar necesariamente que, por un lado, el legislador constituyente, o quien redactó el código, era políticamente neutro también, cuestión que es bastante poco probable, y que el legislador y todas sus modificaciones de la ley punitiva a lo largo de todos estos años han sido neutros también. Sostener eso hoy parece un tanto ingenuo. De lo anterior no se desprende, por supuesto, que existe una visión política unívoca como interpretación del Código Penal, ¿no? Una misma legislación puede tener facciones y matices marcadamente liberales y puede tener facciones y matices marcadamente más estatistas. El comiso de ganancias, por ejemplo, en Estados Unidos, llamado asset forfeiture, lo que ha hecho desde los años 90 a la fecha ha sido, dentro de una legislación particularmente liberal y de tradición particularmente liberal, funcionar como un mecanismo en que el Estado prácticamente ha expoliado a un montón de personas en sus derechos a ostentación legítima de sus bienes, ¿no?, en un decomiso absolutamente ampliado en desmedro del derecho a defensa. Y lo anterior demuestra que en realidad no hay una visión unívoca, afortunadamente, diría, y en realidad las leyes punitivas expresan nociones de justicia más o menos claras en cada uno de sus pasajes, como si se tratase de los acentos puestos el momento de escuchar la dirección de una partitura que en el mejor de los casos es sinfónica. En casi 35 años que llevó la elaboración de nuestro Código Penal, en casi 35 años que llevó la elaboración de un proyecto de Código Penal, estos arrojaron como resultado un Código Penal de raigambre liberal, ¿no?, denominado propio de la escuela clásica, apoyado, sabemos, en los códigos penales de Bélgica, España y de la codificación napoleónica, ¿no? La tradición en la escuela clásica, sabemos, se remonta al proceso europeo de la reforma del derecho penal ilustrado, cuyo máximo expositor fue el Marqués de Beccaria. Sus propuestas de justicia política y derecho penal, sabemos, nada tienen de sofisticadas, pero generan los cimientos bajo los cuales, en términos políticos, se entendería posteriormente la codificación penal, al menos en 4 ángulos. El primero es que la génesis de nuestra sociedad proviene de un contrato social. El segundo es que la justicia penal es inherentemente prevencionista. El tercero es que el castigo es cruel y tiránico, es cruel y tiránico cuando resulta inútil. Y el cuarto es que una codificación penal debe estar orientada a la defensa de la sociedad civil frente al poder exorbitante, no del Estado, y naturalmente frente a la sociedad civil, dentro de sus pares. De estos 4 puntos, estoy dispuesto a conceder razonablemente que el punto 3 resulta excesivamente utilitarista. El castigo tiene un componente de utilidad como valor en el sentido de ser apropiado para reprochar y para permitir una resocialización. Pero una exclusiva noción de este como un medio para conseguir un fin resulta inadecuado y peligroso. Si bien me parece que este conjunto de principios hoy deben ser depurados, creo que en el momento histórico mencionado estaban orientados a la dirección correcta. Ahora bien, han surgido críticas bastante bien construidas, pero a nuestro juicio erradas, por parte de la tradición punitivista hegeliana,
quienes sostienen que la escuela clásica fue en realidad una escuela que enarboló y materializó un discurso jurídico penal político de la prevención como un mecanismo de exclusión. Estos autores, que revisitan el idealismo alemán, han sostenido hoy que, primero, la escuela clásica en realidad formuló una codificación penal exclusivamente en protección del derecho a la propiedad de quienes más tienen. Dos, que la teoría de la pena prevencionista es cerrada, debiendo ser retribucionista exclusivamente. Y tres, que por ende la resocialización es una meta sin sentido. Criticar que la escuela clásica tenía como único fin proteger la propiedad de quienes no... criticar que la escuela clásica tenía como único fin proteger la propiedad de quienes más tienen nos parece una formulación exagerada que presenta la peor versión de una corriente político, jurídico, penal que en realidad valora el trabajo y su fruto, esto es el dinero y aquello que éste permite comprar y compartir con los más cercanos, ¿no? Esto es el trabajo entendido como tiempo de trabajo. Dentro de la tradición liberal clásica, el sentido de una protección penal intensa del derecho a la propiedad radica en una protección de lo que es el trabajo y sus frutos, y no un mecanismo de exclusiva mantención de los bienes de quienes ya lo tenían. En este sentido, dicha crítica a tal escuela, a la escuela clásica, nos parece desafortunada porque decididamente descree de la intención legislativa, por tomarlo de algún modo, tomándola en su peor versión, cuando en realidad sí tiene una mejor versión, la cual es que el derecho a la propiedad es efectivamente uno de los derechos más importantes. Naturalmente que no es el único ni el más importante, pero es uno de los más importantes para que las personas puedan desarrollar su plan de vida. En cuanto a lo que es la política contingente hoy y el derecho punitivo, no se puede dejar de hacer mención a un proyecto de ley denominado Agenda Corta, del proyecto de ley boletín número 9885-7, que es particularmente expresivo de un problema en términos de que se ha rodado y se ha estirado excesivamente lo que es la protección de la propiedad, perdiendo el foco, ¿no? Este es un proyecto de ley que lo que hace es tematizar el robo, hurto y receptación, agravando sus penas y generando un régimen de determinación de la pena muchísimo más intenso que el dispuesto por el artículo 65-69, y lo que hace es que todas las penas se jueguen prácticamente en un grado superior al que denota el delito en el Código Penal, y a su vez lo que intenta hacer el legislador es asfixiar un poco la judicatura, sosteniendo que prácticamente cualquier persona que haya cometido uno de los ilícitos mentados de modo reincidente tenga que cumplir con una pena de 1 año efectivo en la cárcel. Los antecedentes legislativos anteriormente expuestos expresan una intención del legislador de agravar severamente las penas de los delitos cuyos eventuales sujetos activos son la gente más desposeída, quienes tienen más probabilidad de cometer los robos como los delitos, como robo, hurto y receptación. A su vez, dentro de los mismos delitos contra el patrimonio, llama la atención que dicha severidad no se exprese en aquellas malas prácticas, como la corrupción, que no ostentan carácter de delito a la fecha. Se añade a esto que no parece existir una voluntad legislativa para agravar la pena de los delitos de lavado de activos, la infracción al mercado de valores o la libre competencia. Lo anterior materializa la broma triste que expresase en el siglo XIX Anatole France. La ley, en su magnífica equidad, decía, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir debajo del puente. Existe una carencia de voluntad legislativa de desarrollar un correlato ecuánime de punibilidad, elaborando la categoría de delito, alzando la categoría de delito, las malas prácticas y castigando con igual severidad el lavado activo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A su vez, el legislador, si fuese congruente con el ordenamiento penal, debiese no solo preocuparse del robo, el hurto y la receptación, sino también de dar rango legal, como le Azul insistentemente ha hecho ver, al reglamento penitenciario, lo cual se corresponde con el artículo 15, número 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 19, número 7, letra B de nuestra Constitución Política. Si el legislador fuese congruente, a su vez, debiese ampliar la carga punitiva de los delitos contra el patrimonio y la seguridad mercantil, de modo que la severidad no solo se observe en los delitos clásicos de propia mano, robo, hurto, aceptación, sino también frente a aquellos que se denominan de cuello blanco, lavado activo, delito de mercado de valores, infracción a la libre competencia. Ello en aras de un correcto desarrollo penal en la segunda dimensión mental. Respecto a la justicia política y algunas directrices, permítaseme una referencia, por favor, a un libro de una disciplina ajena a lo que es, al menos estrictamente, la jurídica. Es una obra denominada Ensayo Histórico sobre el Estado en Chile, los siglos XIX y XX, del historiador Mario Góngora, que fue publicada en el año 81. Me parece que este defiende una tesis
de mayor lucidez, de suma lucidez, perdón. La tesis es la siguiente: a lo largo de la historia de Chile, desde el proceso de independencia, incluso anteriormente, hasta el año 81 que se publica el libro, nuestro país ha estado marcado incesantemente por un estado de guerra. La palabra guerra aquí no debe entenderse en el sentido estricto de la lucha contra la Confederación Perú-Boliviana o la guerra civil en la que se dio envuelta Balmaceda, sino en un sentido amplio, donde se puede observar una constante genética beligerante en los procesos históricos desde antes de lo que fuese la independencia hasta la fecha. Como por ejemplo se puede observar, ¿no?, los procesos de anarquía constitucional desde 1822 hasta el 33, las luchas entre liberales y conservadores a finales del siglo XIX, todo lo que fue la guerra constante en el sector de la Araucanía, posteriormente en el siglo XX, lo que los historiadores de la historia nacional denominan el surgimiento del sujeto popular, que se organizó en contra de lo que fue la oligarquía política de la fecha. Décadas después, ya en los años 20 y 30, se organizan los partidos políticos y la lucha continúa, ¿no?, en términos ideológico más partidista, ¿no? Esta genética beligerante, como se podría denominar desde Góngora, continúa, me parece, hasta el día de hoy, entre sectores que han reivindicado el socialismo clásico y sus variantes, y otros que han reivindicado el neoliberalismo, intentado mantenerlo o soportando o sosteniendo ideas libertarias. El tiempo que se me ha concedido compartir con ustedes en esta presentación, quisiera sostener que la única manera que la historia de Chile no gire sobre la misma piedra angular es poder lograr generar una auténtica cultura socialdemócrata como punto de convergencia entre los dos puntos anteriormente comentados. Esto es, la única manera de encontrar una variante al curso de la historia de las ideas, de modo que nuestros futuros hijos o nietos no terminen los próximos 50 o 60 años peleando por cuánto estatismo debe haber dentro de la sociedad civil intentando asfixiar privados, o cuánta liberalidad y libre mercado debe haber en el tráfico de riquezas, de modo de hacer del Estado subsidiario algo prácticamente inexistente y simbólico. El único modo, insisto, es que de una vez se pueda lograr en Chile una verdadera tradición socialdemócrata con ideas sustantivas, ¿no?, y no exclusivamente de política estratégica. Esta idea socialdemócrata toma distancia clara del socialismo clásico, pese a que algunos partidarios hoy de este se han denominado socialdemócratas, sospechosamente, y toma distancia a su vez del neoliberalismo rampante observado en Chile en las últimas décadas. Toma distancia, por supuesto, de cualquier totalitarismo. No se trata de una morigeración del sistema neoliberal, sino de una constructura cultural que entiende que debe existir en el mercado cumpliendo dos funciones. La primera, permitir que los individuos que quieran participar en él se realicen personalmente, y la segunda, ser una herramienta de producción del país regulada por el Estado. A su vez, la potestad estatal debe crecer y fortalecerse como construcción institucional que permita que quienes decidan participar o no activamente en las materias del mercado puedan tener sustento económico o iguales posibilidades de desarrollarse material y personalmente. La traducción de esta idea de justicia política a la sede del hecho punitivo, que es lo que se prometió originalmente en la presentación, es, primero, la teoría de la justificación de la pena debe ser una teoría de prevención general. Este punto es concedido al hegelianismo y sus intérpretes, pero exclusivamente con ese matiz, y opera como rechazo al retribucionismo, a los hegelianistas que enarbolan hoy el retribucionismo por las razones anteriormente expuestas, y a su vez como rechazo a la prevención especial, atendiendo a que ésta corre el riesgo y pierde frente al riesgo de utilizar al condenado, dejándolo a merced del sistema político económico imperante. Segundo, la aceptación de que el ordenamiento jurídico penal puede leerse armónicamente bajo una convergencia de bienes jurídicos individuales y colectivos, en la lectura de las leyes penales en particular. La tentación estatista de configurar bienes jurídicos colectivos, todos o gran parte de los delitos, debe ceder a la posibilidad de que existan, como existen, bienes jurídicos individuales. Y del mismo modo, quienes pretenden desatadamente sostener que el ordenamiento penal no puede leerse sino en clave bienes jurídicos individuales, deberá comprender que existen bienes jurídicos que son indudablemente colectivos. En este sentido, no hay problema en aceptar que el bien jurídico protegido tras los delitos de quiebra fraudulenta es uno primariamente colectivo, como es la confianza en las relaciones mercantiles, ¿no? Lo mismo ocurre con las infracciones o malas prácticas de corrupción, que me imagino que no será tematizado. Y el delito de robo o hurto son bienes jurídicos individuales. Esto es el patrimonio del tribunal. En tercer lugar,
Esta idea de justicia política se traduce en ser de derecho punitivo, en un deber del legislador de distribuir la carga punitiva, la creación de eventuales sujetos activos, de modo equitativo y no sectorial. Esto es, como se mencionó, si la propiedad se protegerá intensamente, que tiene sentido y como debe ser, debe también protegerse cuando ésta se ve amenazada por delitos distintos de aquellos denominados de propia mano. No solo debe protegerse por derechos de quienes se encuentren afectos a un robo con intimidación, sino también de todos aquellos que están afectos a una colusión, repartición unilateral de deudas, falseamiento de documentos relativos a estados financieros de empresas que se transan en bolsas, etc. La construcción de una teoría de justicia política sustantiva, auténticamente socialdemócrata, me parece es la vía que nos permitirá destrabar la atávica lucha entre estatistas y neoliberales. La correlación entre dicha teoría debe ser la clave mediante la cual se lea la partitura ofrecida por el ordenamiento jurídico penal. Me parece que esta ardua empresa y su construcción es una tarea todavía pendiente. Muchísimas gracias.